todos. Les damos la bienvenida a este evento de Consensos de Ecuador, Ecuador post-cuarentena. El tema a tratar el día de hoy es el presente y futuro de la educación en el Ecuador, y para eso tenemos como invitadas a la señora ministra de Educación, Montserrat Kramer, y a Ruth Hidalgo, que es decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. El día de hoy nos ayudará como facilitador el doctor Jaime Vintimilla, mediador de la Cámara de Comercio de Quito y profesor universitario de la Universidad San Francisco de Quito. Para empezar, le damos la bienvenida al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, al ingeniero Patricio Alarcón, para que abra el evento. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministra. Qué gusto poder tenerla acá con nosotros en el panel. Ruth Hidalgo, muchísimas gracias, como siempre, por apoyar ciertas iniciativas de la Cámara de Comercio de Quito. Te agradezco mucho. Gracias a todos los presentes. Creo que un reto en el Ecuador, uno de los retos que tenemos es definitivamente mejorar el nivel de educación. La educación es la base del desarrollo de cualquier país y creo que hay mucha tela por cortar. Yo he seguido de cerca una propuesta que en algún momento la hizo quien reformó el sistema de seguridad social en Chile y también reformó el sistema de concesiones en Chile, José Piñera. Y me llamó mucho la atención una propuesta que él hizo acerca de la reforma del sistema de educación, y consistía básicamente en permitir que la iniciativa privada pueda agilitar los trámites para la apertura de universidades, para la apertura de institutos técnicos, para la apertura de colegios, para la apertura de escuelas, para la apertura de guarderías. Evidentemente, la facilitación para que se puedan aperturar más instituciones educativas viene con bajar la tramitología, y la consecuencia es que sube la oferta de instituciones educativas en el país, y como consecuencia de que suba la oferta, definitivamente bajan los precios para los consumidores, finalmente, que es la gente que quiere llegar a tener una educación, una buena educación. Y el concepto básicamente es, bueno, nosotros generemos más oferta, bajemos los precios, y el Estado, ¿cómo debería ayudar? ¿Cómo debería ayudar? En becas puntuales y en becas dirigidas a las personas para que los padres de familia y los alumnos escojan dónde quieren o pueden estudiar. Me pareció una propuesta válida, y a la vez, y esto no lo sé si se puede replicar, pero a la vez lo que proponían es básicamente cerrar los ministerios de educación en diferentes partes del mundo, donde se pueda acoger esta propuesta. Cerrando el Ministerio de Educación, se puede abrir una superintendencia que controla la educación, una superintendencia que básicamente se dedica a controlar que el pensum sea adecuado. Nosotros todos queremos que nuestros alumnos sepan quién fue Simón Bolívar, por darles un ejemplo, pues, que sepan quién fue el Mariscal Sucre, pero que sea un pensum controlado, y que muchas veces también los padres de familia puedan también manejar ciertos colegios, y también que se pueda cooperativizar. Pero en fin, son propuestas. Yo creo mucho en la iniciativa privada, creo mucho en que podemos mejorar nuestros sistemas, y quiero escuchar las propuestas, la visión que tiene la ministra, la visión de Ruth. Y nuevamente solo quiero darles la bienvenida y gracias por acompañarnos esta tarde. Bien. Gracias, Patricio. Entonces daríamos inicio a nuestro diálogo. Muchas gracias a la Cámara. Vamos a esta segunda jornada con estas dos brillantes expositoras en diferentes áreas. Montserrat, profesora universitaria, ahora ministra, y Ruth, decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas en la UDLA, además representante de la sociedad civil, con quien algunas veces hemos podido trabajar en algunas cosas en común. Realmente hablar del presente y el futuro de la educación
en el país es un reto, sobre todo en este momento de la pandemia, en el momento de enfrentar nuevos retos. Siempre la educación es una herramienta de progreso, es una herramienta de cambio, es una herramienta de reflexión. Y pues ahora solamente quisiera explicar cómo vamos a trabajar. Vamos a tener de 8 a 12 minutos para que ustedes puedan explicar sus puntos fundamentales. Después trataremos de hacer un acercamiento de lo que cada uno de ustedes digan. Y luego entraremos a conversar sobre 4 aspectos básicos relacionados con la educación telemática, virtual, en línea, frente a la presencial y frente a nuevos retos, frente a la ciudadanía digital, frente a todo lo que se nos viene, lo que se nos ha venido desde hace tiempo y que ahora se ha acelerado. Muchísimas gracias y pues daríamos arranque a este evento con Montserrat, con la señora ministra. Por favor, Montserrat. Muchas gracias, Patricio, Jaime, todos los compañeros de panel y a todos los que están presentes. Gracias por este espacio. Bueno, voy a empezar con esta presentación de cómo está la educación, perdón, cómo afectó esta pandemia a nivel mundial la educación y obviamente aterrizar rápidamente en Ecuador. En educación se ha establecido, el Banco Mundial ha establecido un clarísimo indicador que se llama el indicador que define la pobreza de los aprendizajes, que es aquel de la comprensión lectora. Cómo hasta los 10 años un niño o niña tienen que realmente comprender lo que dice una oración, identificar su idea central e ir entendiendo la narrativa. ¿Por qué? Porque a partir de esta habilidad, obviamente, se pueden desarrollar otra cantidad de habilidades, pero es fundamental al menos la comprensión lectora y ellos la definen como el indicador para medir la pobreza de aprendizajes. Solo para darles una idea, América Latina está en un 51%, Ecuador está un poco más alto que 51% en el indicador de América Latina, nosotros estamos llegando al 60%, Europa y Asia Central 13%, Asia Oriental y el Pacífico 21%, Oriente Medio y Norte de África 63%, Asia Meridional 58% y África 87%. Entonces, partiendo de eso, la gran preocupación en estos momentos, por supuesto, a nivel mundial, es que no se afecten más los aprendizajes, porque cada vez que sucede algo, alguna crisis económica, peor lo que estamos viviendo en estos momentos, se reduce. ¿No escuchamos? Mil disculpas, señora ministra, se silenció. Sí, pero ya me oyeron casi hasta el final, no sé si se silenció solo. De pronto, si le repites la última idea, que no se escucha. La última idea es que es muy importante establecer una correlación directa entre la educación, que sabemos que es fundamental y siempre decimos la educación para cambiar las mentalidades, educación para el progreso, educación para el desarrollo, educación para valores, educación para todo, pero hay que también establecer ciertos indicadores que nos ayuden a tener referentes. Y en este caso, el de la comprensión lectora es un indicador que están cuidando mucho los países, es un referente común y están cuidando mucho porque si se afectan los aprendizajes, se afecta la calidad de vida de los estudiantes y se afecta, por supuesto, la productividad de los países. Es una forma concreta de interactuar todos los componentes. En este sentido, lo que los países han hecho en general en el mundo a nivel de cómo enfrentar esta crisis ha sido, por supuesto, identificar rápidamente las necesidades de su país, los recursos que tienen y la planificación urgente intersectorial. Evaluar todos los requisitos necesarios para continuar con sus planes de educación, asegurar la continuidad, sea a través del aprendizaje abierto o a distancia, en cualquier modalidad. Y aquí quiero decir que en todos los países se diagnosticó una gran brecha, incluso aquellos países que no lo esperaban, y con eso hay estudios de los propios Estados Unidos, unas brechas que realmente ni ellos mismos esperaban, y que la ventaja de esto es que una vez hecho un diagnóstico es irreversible el buscar el cierre de brechas. Y así como también siempre se dice, los países tienen que buscar en este momento unas estrategias efectivas para superar y aprovechar la crisis como oportunidad de transformación. De la misma manera, el mundo entero, que estamos pasando lo mismo y con los mismos desafíos, diferentes recursos, por supuesto, y diferentes contextos, pero con el mismo desafío, el mundo entero se ve ahora obligado
a también buscar estrategias para cerrar estas brechas. Quiero decir, en macro, en el medio, meso y en micro, en todas las diferentes localidades, porque si algo nos hemos dado cuenta y hemos aprendido de esta pandemia es que estamos todos interconectados en el mismo mundo. Otra cosa que hicieron los demás países es buscar medios de comunicación totalmente clara e información para poder llegar a acuerdos. Han llegado a acuerdos rápidamente, cosas que a nosotros nos cuesta mucho, así que este tema de consensos me parece apasionante y muy pertinente. Alternativas a sistemas de evaluación de los programas que se implementan, un apoyo médico, psicosocial urgente, apoyo emocional, resolver los temas de abuso y violencia, porque en estado de confinamiento, por supuesto, se vuelven mucho más pronunciados. Educación para la salud y una planificación para la siguiente fase 2, que es el retorno a la escuela. Eso es básicamente a nivel mundial. ¿Qué ha pasado en Ecuador y qué hemos hecho en Ecuador? En Ecuador les podemos decir que nos agarró totalmente de golpe, si bien ya sabíamos un mes antes que estaba viendo el virus en la China, que iba avanzando, etcétera. Recordemos cómo se dio incluso en Quito y nos íbamos preparando y no nos estábamos preparando solo para el virus. Nosotros en tecnologías veníamos muy conscientes que teníamos que enriquecer la plataforma y lo estábamos haciendo, capacitando a nuestros docentes, haciendo todo lo que teníamos que hacer, pero obviamente sin el sentido de urgencia. En el momento en que se declaró la epidemia, se volvió en un día, pasamos al otro escenario, a la otra orilla del río. Impresionantemente fue en una llamada a las 10 de la mañana, me recuerdo, el alcalde Jorge Yunda me llamó y me dijo, acabamos de cerrar clases. Y le digo, me podría haber contado un poquito antes para coordinar juntos, pero en ese instante empezó el modelo Aprendemos Juntos en Casa. Aprendemos Juntos en Casa es no presencialidad, por supuesto, la disposición de estado de emergencia del presidente de la República, del estado de emergencia y estado de excepción luego. Así que en la sierra, fue en el segundo quimestre, no tuvimos tiempo a hacer resistencia. Yo creo que en las crisis no hay tiempo a hacer resistencia, solamente hay que transformarse. Y como bien decía Darwin, no gana el más fuerte, sino el que se logra adaptar. Y eso es lo que estamos haciendo, adaptándonos, aprendiendo y transformándonos. En ese sentido hemos tenido incluso reconocimientos en foros internacionales por la capacidad de respuesta inmediata del Ecuador y la decisión absoluta de no detener la educación. ¿Por qué era urgente y es urgente no parar con la educación? Hay cuestionamientos, pero ¿estamos listos? ¿No estamos listos? ¿No tenemos los recursos? ¿El aprendizaje digital no es igual que el presencial? ¿No es equitativo? ¿El acceso? ¿Las brechas? Todo eso es cierto y todo eso hay que irlo resolviendo. Eso es lo que sale clarísimo en el diagnóstico. Sin embargo, no se puede parar la educación porque significa atraso en los aprendizajes que hablamos antes, abandono de la escolaridad. Cada vez que un niño nuestro abandona la escolaridad es muy difícil recuperarlo y lo estamos condenando a una baja calidad de vida. La urgencia que tenían y tienen nuestras familias de apoyo emocional en estos momentos en la sierra, que tenemos ya 2 meses y medio, si ustedes conversan con las familias del sector fiscal, del sector público, ellos les van a decir, nuestro maestro y nuestras maestras se comunican con nosotros por WhatsApp. Ese ha sido el medio que más hemos logrado y por eso estamos buscando desesperadamente formas para el acceso a Internet, porque el Ecuador tiene conectividad, más bien un alto nivel, es uno de los países que más ha avanzado en penetración de conectividad de Internet en América Latina, pero no tenemos acceso. La inequidad nuestra se plasma en la falta de acceso. Y por eso estamos brindando apoyo emocional, que no es solamente para los aprendizajes, también es para las familias, identificar violencia, salud, orfandad. Recordarles que nosotros tenemos a nuestro cargo en el Ministerio de Educación 4.400.000 estudiantes aproximadamente, 16.000 instituciones educativas y 215.000 docentes en general, del cual el 74% es sector fiscal. El resto, 26%, entre 26 y 23 oscila, es el sector particular. En este momento que empezamos Ciclo Costa tenemos una fuerte migración del sector particular al sector fiscal, lo cual nos tenemos que, por supuesto, y por eso incentivamos tanto de una vez los acuerdos, otra vez los consensos en las comunidades educativas de la educación particular, porque obviamente nosotros no podríamos absorber el 24% del país y nos interesa mucho que las familias tengan opción de dónde educarse, pero para eso tienen que también fomentar una cultura de acuerdos en cada comunidad educativa.
También en cuanto a la conectividad que vamos a hablarles después, muy conscientes de que no tenemos, como decíamos, el acceso, no tienen en un promedio un 30% de nuestros estudiantes. Incrementamos una serie de fuentes, como por ejemplo generamos la plataforma del Ministerio de Educación. Es una plataforma que ha estado muy bien sostenida gracias a CNT y a Mintel, que hemos estado trabajando mucho juntos. En esta plataforma tenemos más o menos 850,000 usuarios permanentes. No es interactiva, es una plataforma a la que ustedes acceden y tienen infinita cantidad de recursos porque afortunadamente trabajamos muy de la mano con los ministros de educación de la región y también en foros internacionales, así que Chile nos ha puesto a disposición los recursos, nosotros se los hemos puesto a América Latina y también usan nuestra plataforma. Todos los países accedieron rápido a nutrir sus plataformas, ahí subimos las planificaciones curriculares semana por semana, transformamos también la forma de enseñar, no solamente que abrimos cupo a más de 500,000 de docentes para que se capaciten urgentemente en el manejo de aulas virtuales y en nuevas formas de enseñar y aprender y en apoyo emocional, gracias al apoyo nuevamente de las universidades. La San Francisco nos dio 1,000 cupos, la Central nos dio más de 100,000 y así logramos 500 y pico mil cupos entre la alianza de varias universidades, de los cuales se han ocupado hasta el momento más de 280,000. Aparte de eso, les decía a los usuarios, y en la plataforma que tenemos las planificaciones curriculares, que la bajan los docentes y la mandan por WhatsApp, es la vía más usada en nuestro medio para aquellos que no tienen la computadora. Ellos, a su vez, está diseñada de tal manera que tienen un gran tema por semana. Este tema, a su vez, requiere que es un objetivo de aprendizaje esencial porque descremamos y priorizamos los aprendizajes. A su vez, tienen una actividad práctica para ir desarrollando durante la semana con la familia y la evaluación es a través de un portafolio. Hasta el momento nos ha ido muy bien con eso y más bien quiero decir que hemos avanzado en lo que nosotros queríamos avanzar en el modelo educativo. Nosotros queríamos renovar nuestro currículo, priorizar aprendizajes, metodologías vivenciales y experienciales prácticas, hacer énfasis en habilidades para la vida, integrar a la escuela con la familia, y eso es lo que estamos haciendo y trabajando, y hasta ahora estamos así, vamos a culminar la sierra el 30 de junio. Por otro lado, también tomamos otras medidas extras, como por ejemplo, formamos un consejo, un comité internacional, para que nos ayuden a mantenernos siempre con una mirada sobre, desde la colina, de las experiencias que están pasando en otros países que ya empezaron la segunda fase. Nosotros tenemos ya totalmente definidas, son 3 fases. La una no presencial, aprendemos juntos en casa, que estamos ahorita. Así cierra la sierra, así empezará la costa, no sabemos exactamente hasta cuándo, pero ya está lista la fase 2, que es el retorno progresivo semipresencial. Esta fase 2, eso lo vamos a hablar más adelante porque sé que es una de las preguntas, así que ahorita no me detengo. Y después viene la fase 3, que es la supuesta nueva normalidad, que tampoco sabemos exactamente cuándo. Pero hemos desplegado brigadas para la atención emocional de nuestros estudiantes a través de los consejeros estudiantiles, como también las unidades de inclusión que atienden de manera personalizada a aquellas familias que tienen niños con necesidades especiales. Publicamos boletines permanentes y damos atención también, por supuesto, telefónica, a través de mail y personal. También trabajamos intersectorialmente y en nuestra plataforma está una ventana para la Secretaría de Derechos para las denuncias de violencia que también atendemos nosotros y para CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidades. De esa manera hemos logrado llegar a esta primera fase que estamos culminando, aprendemos juntos en casa en la sierra. Nuestros estudiantes de tercer año de bachillerato tienen una plataforma para ellos, todos tienen aulas virtuales y tutores virtuales en un sistema ABA, pero a su vez no todos tienen acceso nuevamente, así que tenemos aproximadamente al 40% de los estudiantes bachilleres de tercer año en la plataforma y a los otros los atendemos con todas las medidas paralelas, avanzando con teleeducación, con radio. SECOM nos ha dado la disposición de 3 frecuencias al día para informar a través de 1000 estaciones de radio las lecturas y las actividades. A su vez, en teleeducación empezamos con Aprender la Tele, con
UNICEF. A UNICEF lo apoya Diners fuertemente, y también con IPANC. Estamos tratando de expandir estos espacios en teleeducación, porque ese es el medio de mayor alcance. Ese llega a casi un 90% de la población, la televisión analógica, no tanto la digital. Y por otro lado, para las poblaciones más alejadas todavía, estamos trabajando. Hoy justo recibí la noticia muy bonita de que ya nos llegaron las guías pedagógicas para las 14 nacionalidades y pueblos en sus 14 idiomas. Están realmente muy bonitas. Primera vez que nuestras comunidades van a tener todas sus guías docentes muy bien impresas, muy bonitas, gracias a la cooperación internacional. Ahí colaboró muchísimo Plan Internacional y otras fundaciones. Quiero decir que en estas circunstancias de crisis, lo que a nosotros nos ha valido muchísimo es tener una decisión absolutamente convencidos de que no se puede detener la educación por las razones que di, que seguimos adelante y que tenemos objetivos claros y un norte muy claro. Y eso nos ha servido para sumar esfuerzos, y muy afortunadamente hemos tenido realmente muchos brazos extendidos y corazones abiertos, y hemos dado grandes pasos hasta el momento. Estamos trabajando paralelamente para establecer una ruta de educación, de la calidad de educación, con políticas educativas con mayor continuidad, y dejar bases de calidad sentadas y blindadas. Y para eso trabajamos con el Banco Mundial y con el BID, con INEVAL, para establecer un sistema con indicadores claros del desarrollo institucional de las escuelas, para que poderles un poco ver qué necesitan para seguir mejorando su calidad, pero también retroalimentarlas. Estamos trabajando en eso, y lo que queremos nuevamente es aprovechar esta oportunidad para seguir avanzando en todo el tema de equidad, de inclusión, como veíamos, mejorar la calidad de vida, porque en nuestro país no podemos hablar solamente de calidad de educación basada en ciertos indicadores, como obviamente siempre hacen falta, sino que siempre tenemos que recordarnos cuál es nuestro contexto. Y es un contexto realmente inequitativo, es un contexto de verdad que necesita mucho apoyo. Nuestra población de bajos recursos, para ellos la educación es su único horizonte y su única posibilidad de movilidad social y de salir adelante en la vida. Y siempre contemplemos la calidad de una manera, la calidad de educación con este componente de inclusión, de equidad y aprendizaje a lo largo de la vida. Quizás yo dejo hasta allí para después poder seguir desarrollando, y solo culminar diciendo que cuando volvamos a la tercera fase, quisiéramos no volver a la educación de antes, porque siempre decíamos que hay muchas cosas que cambiar. Queremos preservar las cosas buenas que teníamos, muchas, queremos transformar otras, y queremos dejar a un lado otras para justamente acercarnos a una nueva calidad de educación. Esta calidad de educación es la unión de la escuela con la familia, que ahorita ya se dio y tenemos que mantenerla. Es justamente una escuela que no está encerrada en las cuatro paredes, que no hay una fragmentación con la sociedad, que interactúa con arte, ciencias, tecnologías, grandes avances en tecnologías, en emprendimiento, en educación financiera, por supuesto, en valores, en ética, a través de muchas experiencias, de metodologías prácticas, vivenciales, y siempre en contacto con los contextos reales y la comunidad. Hasta ahí dejo yo mi presentación para que no se les vaya tampoco la atención y seguimos adelante. Muchas gracias. ¿No se oye? Perdón. Decía, muy interesante la exposición que usted nos ha presentado, sobre todo porque nos ha hablado de los retos que debe enfrentar el Ecuador en educación, sobre todo por estas brechas existentes que tenemos en nuestro país, la asimetría. Usted cerraba además hablando de la necesidad de inclusión, de equidad, de aprendizaje, y sobre todo daba usted además daba usted unas cifras, ¿sí me escuchan, no es cierto? Sí. Daba usted unas cifras realmente que son impresionantes, que tan solo el 40% de los estudiantes accede a la plataforma, que hay un 60% que toman teleeducación o radio. Algo también que fue muy interesante es el hecho de que existan guías pedagógicas para comunidades indígenas, el tema del proyecto Aprendamos Juntos en Casa. Y para las rurales.
que ha sido muy interesante estas 3 fases, la no presencial, el retorno progresivo, la nueva normalidad, la necesidad de este nuevo modelo educativo que se lo ha venido trabajando, esa posibilidad de tener experiencias vivenciales, prácticas, integrar la educación con la familia, con la realidad, realmente ha hecho que la educación sea un reto y que además trate de trabajar con todas las universidades. Nos ha mostrado también aspectos, los cupos que han dado algunas universidades públicas y privadas. Nos ha demostrado cómo ha existido una plataforma del Ministerio de Educación que ha sido compartido inclusive con muchos países. En definitiva, a pesar de que nos tomó con fuerza, como dijo al inicio, se han hecho muchos esfuerzos para que la educación no se pare, porque si la educación se paraliza, usted bien ha dicho, podría esto tener un efecto directo en la calidad de vida de los países, en la calidad de los estudiantes. Muchísimas gracias, señora ministra, y pasaríamos ahora con Ruth, por favor, igual el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Jaimito. No sé si me escuchan porque estaba con problemas de sonido, ¿sí? Escuchamos muy bien. Gracias. Adelante. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias la invitación a la Cámara de Comercio de Quito. Un saludo por esta iniciativa dentro del marco de Consenso Ecuador. Un saludo, por supuesto, a la señora ministra y un saludo a ti con mucho cariño y a todos quienes nos están escuchando y acompañando en este evento del día de hoy. En primer lugar, una reacción inicial, Montserrat y Jaime, respecto de lo que la ministra acaba de mencionar. ¿Y por qué quisiera hacer mención a lo que la ministra acaba de comentar? Porque creo que sí es importante hacer notar cuando lo importante que es contener o tener una decisión política de no parar la educación. Yo creo que eso es importante, yo creo que hay que saludar ese deseo o esa decisión política, porque definitivamente el COVID fue una situación que nos ha tocado a todos, nos ha tomado por sorpresa, y hay que decirlo así, no estábamos preparados como sociedad, como Estado, en general como ecuatorianos, para afrontar una situación de la gravedad de la cual hemos estado afrontando. Sin embargo, de alguna manera, desde el Ministerio de Educación se han hecho todos los esfuerzos conducentes a no dejar a nadie sin su educación. Y yo creo que eso es muy valioso y quisiera dejar sentado eso, Jaime, primero. En segundo lugar, me parece que es importante, de acuerdo a los porcentajes que la ministra menciona, creo que es interesantísimo el ver desafortunadamente como la brecha de alivio de pobreza todavía es una cuenta pendiente para nosotros en el Ecuador. Y que se refleja obviamente también en este porcentaje bajo, de alguna forma podemos decir que de estudiantes o de chicos que todavía no pueden tener acceso vía internet a la educación. Y definitivamente nos muestra una debilidad que como Estado tenemos todavía que tratarla, tomarla y generar acciones y políticas de Estado conducentes para que esto vaya mejorándose. Hay 2 momentos que a mí me gustaría afrontar en este día y son el momento presente y el momento futuro, porque creo que es importantísimo hablar y poner sobre la mesa los retos que a futuro nos presenta esta situación de virtualidad, de continuidad de virtualidad, o esta situación de no saber cuándo mismo hay una vacuna o cuándo podremos decir que estamos salvos de esta pandemia. Eso no sabemos. Por lo tanto, este COVID nos pone con respecto a la educación, nos pone frente a unos desafíos enormes. Obviamente, para no seguir ahondando en lo que la ministra muy bien ha manifestado, nosotros al menos desde el punto de vista, y ahora voy a hablar desde el punto de vista de cómo afrontamos nosotros en la escuela, en el sector privado, en la educación privada, este reto. De alguna manera, unas que otras instituciones, en el caso de la Universidad de las Américas, estuvimos nosotros listos porque nosotros coincidencialmente terminábamos de inaugurar nuestro sistema de educación en línea. Entonces, eso de alguna manera nos puso simplemente con la necesidad de inmediatamente y antes de lo previsto entrar con el tema que ya teníamos listo. Entonces, se puede decir que nosotros al menos no tuvimos muchos inconvenientes. Sin embargo,
Yo creo que si lo vemos con una visión de país en general, lo que se viene después es un reto enorme. Y cuando hablo de que se viene después, no estoy hablando de que a un año, al año 2021, estoy hablando ahora. Tomemos en cuenta que muchos de los colegios están terminando su año escolar y posiblemente empezarán un nuevo año escolar en septiembre y no vamos a saber cuán protegidos vamos a estar y cuán listos vamos a estar para iniciar tranquilamente y con buenas posibilidades en septiembre o quizá más adelante. Siendo así, yo me atrevería a simplemente puntualizar algunos retos que de lo que le escuché a la ministra se me ocurre en este momento y yo creo que es importante tomarlos en cuenta. El primer reto, creo yo, a nivel de Estado, es tratar de cómo hacer para mejorar la conectividad a nivel nacional. Me parece que ese es uno de los retos más importantes, porque si bien es cierto, hay este compromiso y se lo está cumpliendo de que no se quede nadie o la mayor parte de la población educativa sin educación. Sin embargo, no es lo mismo la educación por Internet con todas las facilidades que esta se tiene y que esto ofrece a tener el teletrabajo, que es muy valioso, y peor todavía el tema de radio, que si bien es cierto son paliativos, que lo han hecho muy bien, insisto, creo que para adelante se convierte en un reto cómo mejorar este proceso de conectividad. Y en este proceso de conectividad me parece, me atrevo yo a decir, que tiene un rol, digamos, un papel importantísimo, juega un papel importantísimo la cooperación internacional, pero también la empresa privada. Porque yo creo que en este momento a la empresa privada le va a tocar poner también el hombro para poder ayudar de que esta conectividad o facilitar que esta conectividad sea accesible a la mayor cantidad de las provincias y la mayor cantidad de alumnos. Yo tengo en mis manos, estaba preparándome justamente para esta charla y este diálogo interesante, y tengo en mis manos algunos datos del INE, que entonces, por ejemplo, dice que en Pichincha, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dice que en Pichincha los hogares conectados a Internet son el 53.7%, solo en Pichincha. En Azuay 51%, Imbabura 44% y otras provincias como Guayas y Manabí 38% o 27%, tomando en cuenta las ciudades, digamos, más grandes. Pero si nosotros vemos realmente la parte o el porcentaje de estudiantes que no tiene acceso a contabilidad, a conectividad es bien grande. Entonces, siendo así, nos complica realmente y complica a los estudiantes el llegar a tener esta conectividad. Con lo tanto, me parece que ese es el primer reto desde mi punto de vista. El segundo reto, me parece a mí que es importante, es que va a tocar a futuro, de todas maneras, volver a repensar y hacer ajustes en los modelos de enseñanza. Porque ya los modelos de enseñanza tradicionales ya van a tener que reajustarse y ajustarse a una modalidad virtual. Igual, si es que después a futuro cercano, estoy hablando de septiembre, octubre o noviembre, se toman las decisiones, por ejemplo, de tener clases híbridas. Quizá la situación de la pandemia nos obligue a no tener clases 100% presenciales, sino híbridos, es decir, parte presencial, parte como es virtual. Y eso de alguna manera va a significar hacer unos ajustes, quizá normativos, quizá solamente internos, pero sobre todo ajustar la visión de la educación en general como país para afrontar una escolaridad virtual que se pinta que va a ser a futuro bien importante y sobre todo a largo plazo. Adicionalmente, hay unas dos cosas que yo quisiera comentar también que ya mencionó la ministra. Ella habló sobre un tema que quizá a veces nos perdemos un poco de vista, pero que es muy importante. Y es esto que habló la ministra de apoyo emocional. Desafortunadamente, la virtualidad también tiene sus pros y sus contras. Y dentro de sus contras, uno de los contras más importantes tiene que ver con esta sensación de soledad o esta sensación de desangelamiento que pueden llegar a tener los estudiantes, ya sean escolares, ya sean de universidad o también ya sean de colegio, porque justamente no están acostumbrados a la virtualidad y además porque han dejado de tener el roce social con sus compañeros y el roce personal con sus profesores, lo cual hace difícil este acompañamiento. De manera que a futuro
si nosotros nos vamos a plantear a la educación virtual como como la educación o la metodología que va a ser utilizada a futuro, entonces lo que va a suceder es que vamos a tener de todas maneras que afrontar esa nueva forma de virtualidad también con un brazo de apoyo emocional permanentemente, porque de lo contrario vamos a tener problemas y no vamos a poder afrontar adecuadamente. Deberíamos tener también como reto, digo yo, y ahora que estamos hablando de consensos, creo que es importante tomar en cuenta. Creo que sería importante, si hablamos de consensos, el poder llegar a un acuerdo nacional con los proveedores de Internet y de telefonía y de Internet. Recordemos que los proveedores de Internet han sido proveedores, digamos, importantísimos actores económicos de la dinámica económica ecuatoriana, y creo que ellos tienen que en este momento jugar un rol importante en afrontar la virtualidad a futuro. Quizá fraccionar y bajar las tarifas para aquellas provincias en donde tengan los percentiles de pobreza más bajos, aquellos hogares de familia en los cuales tengan, por ejemplo, familias monoparentales y donde familias no tengan mucho acceso económico. Entonces habría que hacer un reporte o un trabajo matemático estadístico bien importante allí también. De manera que tenemos estos retos que son importantes y que hay que ponerlos sobre la mesa, porque de todas maneras vamos a tener que hablarlo. Desde el punto de vista también de la educación universitaria, por ejemplo, hay que plantearse también si en determinado momento a futuro volvemos a las aulas, en qué modalidad, si lo hacemos híbrido o lo presencial, cómo vamos a garantizar el distanciamiento entre estudiantes en clases presenciales. Hay tanto en los colegios como en las universidades, hay unas clases o hay unos espacios que son importantísimos, que son los laboratorios. ¿Cómo vamos a hacer con la elaboración o con el distanciamiento, perdón, en laboratorios? Quizá hay que nuevamente replantearse también la manera muy práctica, digamos, de llevar adelante este tipo de actividad con un distanciamiento que asegure la seguridad sanitaria. ¿Cuáles va a ser necesario generar una serie de políticas, medidas de acciones preventivas y correctivas? Y también dentro del ámbito, ya sea nacional o ámbito privado, va a haber necesidad de iniciar toda una campaña, no solamente de concientización ciudadana, pero también de capacitación a profesores y maestros. Porque tengo entendido que sí se lo ha hecho, pero obviamente se lo ha tocado hacer de una manera tan rápida porque nos pilló, digamos, el COVID a todos sin estar preparados, pero a futuro, en una educación a futura, será importantísima la capacitación adecuada a nivel micro y a nivel macro de todos nuestros maestros. Mencionaba Patricio acerca de que quizás será momento de pensar en una superintendencia de educación. Eso me pareció interesante. Sin embargo, yo, aprovechando que está la ministra aquí, quizá más que una superintendencia de educación, quizás sería fortalecerle al Ministerio de Educación en los esfuerzos que está realizando. A veces las superintendencias y estos organismos administrativos pequeños no cumplen la labor más allá de generar más burocracia, pero a veces no son la mejor salida. Quizás si se fortalece lo que el Ministerio de Educación ya está realizando, quizás sería una mejor salida. Creo que otros dos retos finales, y con eso concluyo porque me he concentrado más bien en lo práctico, dos retos adicionales que se me ocurre a mí que podrían ser interesantes y que van a ser de todas maneras tener que tomarse en cuenta. Primero es el seguimiento adecuado a los estudiantes para cerrar el círculo de aprendizaje. Yo creo que la educación virtual, esa es la parte en virtualidad que es más difícil. Es decir, ¿cómo aseguramos y cómo hacemos el seguimiento a nuestros estudiantes que están trabajando en virtualidad para asegurarnos que lo que hablaba la ministra de la comprensión lectora,
que todo este círculo de aprendizaje se está cumpliendo de la mejor manera posible. Es decir, ¿cómo hacemos y qué asistencia les damos a nuestros estudiantes para asegurar este acompañamiento y asegurar de que ellos están preparados en virtualidad de la mejor manera para después afrontar en sus carreras y poderse graduar de forma exitosa? Y segunda cosa, me parece importante algo que la ministra acaba de mencionar también. Hay una verdad y un problema importantísimo que no se ve, y que es el tema de los niños y estudiantes que viven en círculos de violencia. Eso es algo que se está visibilizando y se ha visibilizado mucho el problema de la violencia doméstica en pandemia y en confinamiento, pero parece ser que este es un problema más grave del que pensamos. Por ponerles un ejemplo, yo tuve un webinar hace 15 días y estábamos con unos 80, 90 estudiantes y uno de ellos interrumpió la conferencia para pedir auxilio porque estaba en medio de una situación de violencia doméstica. Estoy hablando de un universitario. Esa es una realidad que estamos viviendo y que aparentemente parece ser, las cifras todavía no las tenemos, pero parece ser que en confinamiento los círculos de violencia se estresan un poco más y los círculos de violencia o la violencia que está en intrafamiliar se agudiza. Y obviamente, por obvias razones, esta violencia se va a agudizar también en la manera como los estudiantes cumplen su labor y se educan o no se educan, y va posiblemente a influenciar claramente en el éxito o en el fracaso de nuestros estudiantes en virtualidad. Por lo tanto, cualquier programa que se haga, ya sea desde el Estado o ya sea desde el espacio privado, va a tener que tomar en cuenta todas estas alternativas o externalidades que antes no eran muy comunes y que ahora la modernidad también nos pone y nos enfrenta a esto, y hay que tomar políticas públicas y programas específicos de alivio o de asistencia específica a chicos estudiantes con círculos que vivan en círculo de violencia. En esto debería haber un círculo virtuoso, Jaime y ministra, para poder salir todos juntos a propósito de esta iniciativa. Un círculo virtuoso entre obviamente la decisión política del Estado, el círculo virtuoso formado también por cooperación y ayuda internacional. En estos casos la educación es tan importante, pero es tan complicada en abarcar todos los espacios que la presencia de cooperación internacional se hace necesarísimo. Por otro lado, el apoyo de la empresa privada y también el apoyo de la ciudadanía y obviamente de todas las universidades también, que tenemos estas situaciones que afrontar. La UDLA, por ejemplo, la Facultad de Psicología, tiene ayuda emocional para la ciudadanía en general, estudiantes de colegio y estudiantes de escuela e inclusive ciudadanos en general. Todo esto debería ser parte del consenso, es decir, lograr este círculo virtuoso para cambiar el país y cambiar la realidad de una educación todavía con brecha económica. Eso quisiera decir, Jaime, señora ministra y quienes me escuchan. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth. Yo creo que el diálogo es increíble porque une ideas, preocupaciones y nos da puntos de reflexión. Ruth ha partido de una preocupación en la cual la ministra también la tiene, que es la brecha que tenemos ahora en relación a la pobreza, del acceso al Internet. Y claro, Ruth decía, bueno, tenemos que hacer un análisis, una proyección para el futuro y tenemos que ver qué es lo que ocurre en el presente, porque parecería que el presente y el futuro como que se unen. Y se preocupaba de algunos puntos. El primero, cómo hacer para mejorar la conectividad. Y claro, hablaba de la necesidad de trabajar en conjunto, algunos sujetos como la cooperación internacional, la empresa privada, que sería importante para lograr salir de estos números que todavía nos muestran que el Internet no llega al 100% de las familias. Y probablemente ese es uno de los elementos que en el diálogo estamos y en el consenso al que estamos este momento construyendo, vamos todos a llegar. La necesidad de un acceso a Internet en su mayoría de los casos que pueda llegar a la totalidad de las familias, con lo cual se podría esta educación o esta realidad tener mayores posibilidades de éxito. Un segundo aspecto que hablaba Ruth era la necesidad de repensar, quizá ajustar
los modelos de enseñanza con la realidad virtual. Hablaba tal vez de la posibilidad de ir a clases híbridas, clases mixtas, donde se pueda hablar de una escolaridad que utilice diferentes aspectos. Un tercer aspecto, un tercer elemento en el cual inclusive yo diría también hay una cercanía, hay un acuerdo, es el tema del apoyo emocional. La educación tiene que trabajar mucho en salud y tiene que trabajar mucho para poder combatir la violencia que se ha visto que es otra plaga. Luego, Ruth nos hablaba también de la necesidad de llegar a un acuerdo nacional con los proveedores de Internet, que sería importante porque juegan un rol protagonista de la virtualidad del presente y del futuro. Hablaba además de la educación superior en concreto, de qué va a ocurrir cuando se regrese, qué tipo de educación va a darse para mantener el distanciamiento, cómo se va a mantener esta seguridad sanitaria, se va a volver a las aulas y a la normalidad, cómo, hacía algunas preguntas. Quizá también para terminar, hablaba de la necesidad de tener un seguimiento adecuado de los estudiantes, y creo que en esto también la ministra ponía énfasis, para poder de alguna manera asegurar el aprendizaje, pero también se necesitarían mecanismos para evaluar que los estudiantes estén realmente aprendiendo bien las cosas. Y un último aspecto que Ruth hablaba, que me parecía muy importante y que la ministra también ponía énfasis en ello, los niños y los círculos, niños, adolescentes, los círculos de violencia. ¿Cómo podemos generar esos círculos virtuosos para manejar estos temas? Y allí colocaba a varios actores como la cooperación, como el Estado, como los ciudadanos, la academia, las empresas, etc. Bien, muchísimas gracias. Creo que tenemos algunas ideas en común y nos quedarían 4 aspectos que quisiéramos que nos puedan ayudar a complementar lo que hemos empezado el diálogo. Y le quisiera hacer esta pregunta a Montserrat, a la señora ministra. ¿Cuál sería el diagnóstico de la educación virtual, telemática, en línea, inicial, media y superior que hemos tenido durante esta pandemia? ¿Cómo lo podría manejar, señora ministra? ¿Cómo lo podría describir? Sí, bueno, primero quería contarles una buena noticia que estaba llegándome ahorita porque vengo de una reunión justo con CNT y Mintel ante la preocupación terrible del acceso, porque aquí hay que aclarar que siempre cuando hablamos del acceso es el Internet mismo, los dispositivos y el pago del acceso, claro. Y la parte del pago es la más fregada, ¿no? Sobre todo porque va arreciando la crisis. Y Mintel ha emitido el 26 de mayo, pero ahorita está llegándonos, ya está publicado, todo un acuerdo ministerial en el que se dispone que durante todo el periodo de emergencias, de aquí a aproximadamente un año, haya acceso, total facilidad de acceso a la plataforma del Ministerio de Educación para todos los recursos, acceso gratuito a Internet en las zonas priorizadas más vulnerables y otra cantidad de facilidades, lo cual realmente creo que es justo una buena noticia en relación a lo que estamos hablando. Sin duda. Ya está ese acuerdo emitido, porque en efecto no teníamos respuesta de parte de las operadoras, mandamos incluso a través de este consejo, de este comité internacional, una carta firmada por toda la cooperación internacional a las diferentes operadoras y demás, y la respuesta es, la verdad, no podemos ayudar, tenemos cartera vencida, tenemos muchas inversiones, muchos gastos, así que no hubo una respuesta muy abierta o flexible a ver qué se podía hacer, y en ese sentido me parece que el acuerdo puede llevar más bien a facilitar. La pregunta era hacer una evaluación de cómo estamos en eso. Empezando por el nivel más bajo, por supuesto, es más difícil, me refiero de edades. Educación inicial sí, es más difícil, y en ese caso lo que han hecho los docentes no es de todas maneras dejar a los niños, sino fortalecer la comunicación con la familia, porque la familia pasa a tener un papel protagónico y lo que se hace es asesorar a la familia de cómo realizar actividades con el niño que desarrollen sus habilidades cognitivas, psicoemocionales y en lo posible, por supuesto,
una interacción con juegos, con actividades a través, los que pueden acceder, por supuesto, al Internet. Y el tiempo de contacto es corto, es poco. De hecho, justamente ha habido un poco esa desesperación de cómo hacer con los niños más pequeños, pero esa ha sido la forma de resolverlo, a través de las familias. Cuando estamos hablando de la educación media, de la básica en sus 3 niveles, la verdad es que yo les digo, es una experiencia mía personal. Cuando yo salto el muro de las redes, cuando salto el muro de los gremios, cuando salto el muro de los medios y me voy a territorio, créanme que siento una satisfacción increíble. Los niños están realmente metidos en lo suyo. Las familias, cuando fui a hacer la entrega de la alimentación escolar, charlé con muchos papás y mamás y en verdad les decía cómo les va y me decían, no, en verdad no nos sentimos solos. Y nuestros niños tienen ilusión de que la maestra llame, de abrir el cuaderno, de hacer los deberes, de conectarse si puede, obviamente. Así que yo creo que en educación básica, los que han podido y han tenido acceso, se han adaptado muy bien, fácilmente. En bachillerato, como digo, se ha dificultado nuevamente un poco más y ahí sí nos preocupa. Primero, por un lado, porque es más difícil el apoyo académico de parte de las familias. Por otro lado, porque sí se requiere ya de mayor explicación en el sentido de conceptos de física, de ciencias exactas, química, matemáticas, etc. Y porque, como decimos, no tienen todas las facilidades de permanecer conectados para el desarrollo de estos conocimientos. En nuestro país, el punto de quiebre del abandono escolar se da en primer año de bachillerato. Es decir, nosotros tenemos cobertura universal hasta educación básica, que es grado 10. Estamos hablando de 14 años. Cuando entran a primer año de bachillerato, tenemos una baja fuerte de abandono escolar y mantenemos una cobertura de aproximadamente 72%. Es decir, que baja fuertemente. Y en estos casos, a distancia, sin la tutoría permanente de los estudios ya un poco más fuertes de preparación para la universidad, sí diría yo que es el segmento más afectado. En educación universitaria, de una u otra manera, han podido continuar, tienen el hábito, ya lo tenían y de alguna manera ha sido quizás más fácil. Pero sin embargo, debo decir que se ha logrado también desarrollar mayor autonomía en los estudiantes y mayor responsabilidad, mayor integración con la familia. También. Y eso ha sido bastante importante. Eso así como una gran evaluación general. Y, por supuesto, lo que hablábamos, el gran reto de saber, y en eso tiene toda la razón Ruth, todavía no hemos podido saber exactamente qué está pasando del otro lado. Hemos cambiado nuestro modelo pedagógico a una enseñanza para la comprensión. Ya no se trata de que el estudiante cumpla o no cumpla con el deber, no se trata de pasar el aula física, porque ese es un problema que veo mayor, no es en los estudiantes. El problema mayor está en los docentes, en el sentido de tratar de cambiar su forma de enseñar y aprender y tratar de trasladar el aula física al espacio virtual, cuando es radicalmente otro espacio y es otra pedagogía. Tenemos casos de colegios que les pasan lista a las 8 en punto de la mañana, los niños tienen que estar con uniformes, están conectados de largo en la computadora mientras el profesor habla, clase tras clase, otro profesor, les dan recreo 10 minutos, 1 hora de almuerzo y de ahí vuelven hasta las 3 de la tarde. Entonces, no tiene mucho sentido, obviamente, ese traslado de lo físico a lo virtual. Pero esa sería así un poco la evaluación general y el poder saber cómo están ellos recibiendo esta nueva pedagogía, qué tanto están comprendiendo, no lo sabemos todavía. Al principio del próximo año, cuando tengamos, aunque sea semipresencialidad, haremos una fase de nivelación y obviamente un diagnóstico inicial para ver cómo estamos. Y también lo que hablábamos un poco al inicio de empezar esta conversación, la urgencia de fortalecer competencias de ciudadanía digital. Es decir, tampoco sabemos qué uso están haciendo de la navegación. Ahora ellos pasan conectados. Los papás están un poco preocupados porque dicen, ¿es por deberes que pasa tanto tiempo conectado? Pero no sabemos dónde están navegando. El tema de ciberseguridad, de ciberbullying, la ética de las redes, el poder ya generar estas competencias de la ciudadanía digital es un reto fuerte que tenemos en este momento, la lectura crítica de mensajes, entre otros. Muchísimas gracias, señora ministra. Realmente la noticia que nos ha dado del acuerdo ministerial del acceso gratuito a zonas
más vulnerables es una gran noticia sin duda. Y luego lo que usted nos comenta sobre el diagnóstico de la educación en estos estratos, en educación básica, bachillerato, media, etcétera, realmente yo diría, mi entender está que deberíamos evaluarlo, pero que no es solamente un cambio de forma, sino es un cambio de fondo que tendremos que analizarlo. Muchísimas gracias, señora ministra, por lo que nos ha explicado. Por favor, Ruth, quisiéramos formularte la misma pregunta y nos gustaría ver por dónde tú te puedes orientar, o nos puedes orientar, mejor dicho. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. A ver, primero me parece que es estupenda la noticia que nos acaba de dar la ministra. Yo pienso que esa decisión que nos comparte y esa nueva noticia va a hacer y va a marcar posiblemente un antes o un después de la virtualidad, de la educación de virtualidad. Porque muchas veces, ya lo dijo la ministra, en realidad no se trata solamente de pasar a virtualidad, sino los costos que esto conlleva. A veces nosotros desde el privilegio nos atrevemos a juzgar al resto y no nos damos cuenta que hay en el Ecuador familias que viven con muy poca, y se sostienen con muy poco dinero. Y entonces pensar en ellos, hay que pensar primero en ellos, es decir, pensar que ellos pueden tener el mismo nivel de acceso a conectividad que nosotros, ¿no? Por lo tanto, el Estado tiene la obligación primaria de velar por aquellos que menos tienen. Y entonces, en ese sentido, este acuerdo a mí me parece fabuloso porque va a marcar un avance. En segundo lugar, me parece que es importante que estos retos que tenemos por delante, bueno, la pregunta tuya era cómo vemos nosotros el trabajo telemático o el estudio telemático, digamos, una valoración, ¿verdad? De cómo podemos el hablar. diagnóstico de la educación virtual inicial, media y superior durante la pandemia. ¿Cómo crees para ti? Entonces, claro, como yo mencionaba antes, definitivamente esta evaluación, esta educación, digamos, media e inicial, nos trae un montón de dudas y nos ha traído además un montón de lecciones. Definitivamente yo retomo lo que dije anteriormente, es decir, obligatoriamente nos va a obligar a pensar en un rediseño de los formatos educacionales a futuro. Y eso es bien complicado. Y estoy poniéndome en los zapatos del Estado, no estoy poniéndome en los zapatos de la educación privada, sino en los zapatos del Estado, porque el Estado tiene sobre sus hombros la educación a nivel nacional, garantizar a todos los ciudadanos el derecho, el ejercicio pleno del derecho a educación. Entonces, en ese sentido, creo yo que nos va a tocar, como digo, no estábamos preparados y de alguna manera creo que hemos salido. A mí no me gusta ser pesimista, porque siendo pesimista yo podría dedicarme a hacer una serie de críticas que no vienen al caso. A mí me gusta más bien ver las cosas de forma positiva y creo que hemos salido con altura y hemos hecho unos grandes esfuerzos mejores de los que hubiéramos estado en otro tiempo. Sin embargo, obviamente siempre falta, ¿no? De la escuela inicial, por ejemplo, la escuela inicial que es tan importante. La escuela inicial tiene que cambiar su forma de ver a futuro. Las tutorías van a tener que ser distintas. En la segunda etapa, por ejemplo, ya cuando los chicos pasan a secundaria, en esa segunda etapa creo que hay que tener mucho cuidado con esto de la ciberseguridad. Porque sobre pretexto de estar metidos más tiempo en las redes a través de los nuevos sistemas de educación, deberíamos también pensar en nuevos blindajes o formas de blindajes para evitar, por ejemplo, no solamente el cyberbullying, que es bien difícil de controlar, pero sí, por ejemplo, el cyberacoso. Acordémonos y estamos viendo que muchos de los chicos son reclutados a edad temprana, 11, 12, 13, 14 años, para redes de tráfico de personas o redes para otras cosas. Y hemos visto desafortunadamente, tristemente en el Ecuador que sucede eso. No solamente, ya no es una noticia de afuera. Entonces, ¿cómo hacer y cómo instruir a nuestros maestros para que puedan hacer unas tutorías efectivas a las adolescentes que están en esta etapa tan complicada en un trabajo de telemático? Entonces, posiblemente ahí nuevamente retomo lo que decía del tema de la capacitación.
es muy probable que es importante, que va a ser básico el poder plantearnos formas de capacitación en otros aspectos que de ordinario los maestros no estaban capacitados, para detectar quizá cyberbullying, para detectar quizá cyberacoso y los otros temas. Entonces, yo creo que todavía no estamos así al 100%. Ese sería ¿cómo se dice? Mi balance. Creo que estamos haciendo esfuerzos, pero obviamente todavía no estamos. Y yo no sé si es que en determinado momento vamos a estar al 100%, Jaime, porque mientras no, nuevamente, insisto, mientras no superemos las brechas económicas y las brechas sociales tan fuertes, no vamos a poder comparar nunca a un estudiante que esté en ruralidad recibiendo las clases telemáticas que un estudiante que está en sectores urbanos. Y ese es otro tema. ¿Cómo va a afrontar el Estado la ruralidad? Es decir, el tema de la ruralidad es complicada. La ministra acaba de decir que estadísticamente a la edad de 11 años es que los niños dejan usualmente de estudiar, un porcentaje importante en ruralidad. ¿Y qué es lo que pasa con estos niños? Pasan a ser parte de trabajo infantil, muchas veces es así. Entonces, ¿cómo va a ser el Estado para garantizar o tener un programa para que primero evitar que haya menor deserción estudiantil, que es bien difícil porque sí ha habido programas, pero es muy difícil lograr. En segundo lugar, asegurarles que tengan acceso a Internet y acceso en dónde, es decir, en una junta parroquial, en la casa del cantón, porque además, ¿en dónde van a tener? Es decir, estamos hablando de niños rurales que tienen que caminar kilómetros para ir a su escuela del milenio, cuando ya no hay muchas escuelas milenio, la escuela de unidocente. Yo no sé cómo están las escuelas unidocentes, si ya se reactivaron adecuadamente, pero ya no van a ser presenciales, y si lo son, tendrán que tener un distanciamiento. Es decir, hay toda una aparataje a nivel administrativo que van a tener que hacerse a nivel, más que nada logístico, perdón, que es muy complejo y que realmente está en los hombros del Estado, y que hoy por hoy no se están haciendo. Yo creo que sí están haciendo muy buen trabajo respecto al tema de la teleeducación, y al tema también de la educación por radio. Tenemos, por ejemplo, ahí la Corape. La Corape tiene acceso a cientos de radios comunitarias, y estoy segura que ellos están ayudando a la educación, pero igual no es lo mismo. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar de aquí a futuro? Vamos a tener que fortalecer o que generar quizá nuevas radios que lleguen a la Amazonía, que lleguen o radios locales que estén exclusivamente, por ejemplo, diseñadas para educación. Unas que estén en Amazonía diseñadas exclusivamente para enseñar por radio a las escuelas por niveles, a las escuelas o los colegios por niveles, y asegurar el llegada a la educación. Pero obviamente, mi balance, yo creo que estamos caminando, se han hecho buenos esfuerzos, pero todavía nos falta mucho, y nos falta no por una falta del Estado, sino por fuerza de la situación propia, Jaime. Muchas gracias, Ruth. Este ha sido un tema interesante, pero ustedes, yo creo que han coincidido en dos cosas. Primero, en lo diverso que ha sido esta experiencia de la educación online, con realidades económicas dispares, donde el Estado ha tenido un reto de cómo velar por quienes tienen menos y poderles darle el acceso a la educación, que es un derecho muy importante para una calidad de vida fundamental en un Estado. Por otra parte, ustedes han coincidido en que esta realidad nos ha llevado al criterio o a la conclusión de rediseñar, o la necesidad de un rediseño de formatos educativos para el futuro, y además que nos ha enfrentado a nuevas realidades que deberemos considerar: el acoso cibernético, la seguridad, la ética en las redes sociales, etc. Es decir, que el Ecuador ha enfrentado algo muy complejo, pero lo ha hecho con mucho esfuerzo y con actividades claras. Quisiera una segunda pregunta para la señora ministra. ¿Cuáles son las probabilidades y riesgos de reanudar la educación en forma presencial? Ya. Sí, como decía un poco al inicio, estamos ya preparando la fase 2. La probabilidad es
alta. Yo creo que muy próximamente tendremos que empezar. De hecho, ya hemos tenido muchas solicitudes de que por favor empecemos ya, por ejemplo, a nivel de educación inicial, porque si los semáforos se ponen amarillos, los papás necesitan salir a trabajar y ¿qué hacen con los niños más pequeños? Por último, los de básica todavía pueden algo cuidarse, pero ¿qué hacen con los niños chiquitos? También estamos pensando fuertemente en la ruralidad. Como decía, aprendiendo de experiencias de otros países, Paraguay, que tiene un nivel alto de ruralidad, nosotros tenemos el 50% de nuestras escuelas. El 24% de estudiantes estudian en el ámbito rural, pero nuestras escuelas, el 50% son del ámbito rural, quiere decir cerca más de 5.000. Por supuesto, porque son tamaños pequeños. Tenemos desde las unidocentes a las escuelas más pequeñas, tenemos varias tipologías. Nosotros, en efecto, estábamos en la campaña de la reapertura de las escuelas rurales pequeñas en los lugares más aislados. Estamos con 57 listas aperadas, con incluso conectividad para empezar. Y quisiéramos ya estamos preparando ya todos los escenarios para empezar con esas escuelas, justamente para paliar un poco el tema de la seguridad. Porque en la comunidad realmente nunca interrumpieron, ellos tienen una forma de vida comunitaria, nunca interrumpieron la educación. Ellos empezaron rápidamente a hacer sus guías pedagógicas, manera de compartirlas, pero queremos sistematizar. ¿Y por qué es importante eso? Porque, entre otras cosas, damos una atención también intersectorial. A nivel de la comunidad, la escuela es un centro de desarrollo. A nivel de la comunidad se atiende a los niños muy pequeños, campañas de vacunación, también a los adultos en rezago, estudiantes con rezago. Ayer tuvimos una reunión con la CONAIE, con Jaime Vargas, para que nos exprese sus necesidades, porque nosotros tenemos el 3% de la educación del país, es la educación intercultural bilingüe. Y nuestro secretario Rómulo Antún, que es, por cierto, un excelente secretario, nos pidió una reunión. Lo que ellos nos manifestaban eran dos grandes inquietudes, y todas nos preocupan, pero la una realmente hasta nos dolió mucho. La una es el acceso, de que estamos hablando, que sabemos que es un desafío para todo el país, pero la otra, muy preocupante, es que están con un altísimo nivel de contagio. Él nos decía, nuestras comunidades son familiares, son clanes, son pequeñas, y estamos teniendo hasta 100 personas contagiadas por comunidad. Eso, el otro día leía un artículo también muy fuerte de Estados Unidos, de los navajos, que justamente están en peligro de exterminio porque ellos se declaran un poco en autoaislamiento, pero al mismo tiempo se sienten abandonados, es una doble vía, y están con alto nivel de contagio. Y lo que él decía, que se le interpretó en las redes cuando él decía la educación virtual nos ha traído virus, él decía, lo que sucede es que en efecto tenemos que caminar 3 y 4 horas y canoas y demás para poder bajar la información de la plataforma, y al ir a las poblaciones más cercanas, nuestros niños y nuestros adultos y los abuelos se contagian y retornan a la comunidad y traen el contagio, y no tenemos atención de salud. Por lo tanto, si nosotros atendiéramos primero la ruralidad, estamos hablando de una atención no solamente de la escuela, sino de un centro intersectorial de atención de salud y también, por supuesto, de educación. Eso sería una gran posibilidad. Riesgos de contagio, los estudios dicen que más bien las escuelas no inciden fuertemente en el contagio, que las escuelas tienen aproximadamente un 15% de incidencia. Los otros lugares que son mucho más de contagio son los lugares de encuentro, que ya sabemos, pero que las escuelas no son el mayor centro de contagio. Obviamente los niños ya sabemos que no se contagian tan fácilmente, que sí pueden ser asintomáticos y que pueden contagiar o llevar el virus a los abuelos, a personas mayores, pero se dice que ese no es el principal problema, y que más bien en muchos de los casos es preferible hacer una evaluación costos versus beneficios, y en muchos de los casos es mejor retornar pronto a la semipresencialidad. Nunca vamos a poder, al menos en plazos cercanos, tener total presencialidad, pero sí la semipresencialidad, porque es más nefasto lo que estábamos hablando hace un rato, el descenso en la comprensión de los aprendizajes y la violencia creciente que existe en los hogares, porque la crisis se va agudizando, porque empiezan a llegar quiebres emocionales, y la crisis social nos va llevando también a una, si se quiere, miseria moral. Y eso es muy grave, y por eso los países están buscando como primera gran medida el retorno progresivo de los niños a las escuelas, porque como también decíamos
hace un rato, a veces la escuela es la única realidad con horizontes, con ventilación, con positivismo que tienen muchos de nuestros niños, y que nunca se nos puede olvidar lo heterogéneo que es Ecuador. Ecuador adentro realmente tiene realidades muy, muy diferentes, con matices demasiado fragmentados y opuestos. Por supuesto, estamos definiendo eso, y eso significa una distribución total de cambio de horarios. Probablemente las escuelas grandes tendrán que ir un día o 2 días a jornadas más cortas. Lo que se verá en clase serán talleres, ejercicios, laboratorios, prácticas, y en casa el resto de los 3 días estarán conectados, por supuesto, y así va a ser híbrido, como bien mencionaba Ruth, pero al mismo tiempo un diseño pedagógico invertido. Es decir, la escuela está para aclarar dudas, tutorías, entregar los deberes con otro tipo de evaluación, y en la casa siguen avanzando con lecturas, navegando y también en otras posibilidades que le dan los recursos didácticos. Por supuesto, también estamos identificando las necesidades de las comunidades, y para eso estamos haciendo incluso encuestas con la ayuda de UNICEF a cada comunidad, porque tenemos que dar un margen también de flexibilidad. Nosotros vamos a establecer estándares básicos o requerimientos básicos, y dejar que las diferentes cantones o distritos, dependiendo cómo se vaya dando el proceso de apertura, flexibilicen y nos hagan una contrapropuesta de cómo van a implementar, asegurando que se cumplan lineamientos sanitarios. Y de ahí, por ejemplo, viene el tema de intersectorialidad. Tenemos que trabajar con los GATS, con los gobiernos autónomos, porque la primera condición es el saneamiento de aguas, la instalación de baterías higiénicas, la posibilidad de higiene. Está visto que está cuestionado si la mascarilla deben o no usar los niños pequeños, que si los guantes son o no higiénicos, que si el alcohol es efectivo o no, todo está cuestionado. Lo único que se sabe y hay consenso total es el lavado de manos, son los hábitos de higiene. Y eso es lo que hay que garantizar en las escuelas: saneamiento de aguas, baterías higiénicas y, por supuesto, la posibilidad de lavado de manos. Habrá que establecer cantidad de protocolos de atención a clase, de distanciamiento social, de los turnos para ir al baño, para la comida. Es decir, es totalmente unos nuevos hábitos de convivencia, y en eso estamos, y exige en efecto una capacitación a los docentes, como mencionaba Ruth, no solamente en el tema de una nueva forma de enseñar, porque nuestros docentes están muy acostumbrados al libro, al texto, la página tal, los ejercicios tales. En estos momentos estamos procurando sacarlos un poco de esa dependencia del texto, y que puedan planificar de manera más integral y compacta, interdisciplinaria. Y así está programado las horas de clase. Eso básicamente, y solamente decir que sabemos que se avecina este retorno progresivo. No sabemos exactamente, y no creo que sea en todo el país, será de forma escalonada, como digo, y también de forma rotativa, y en efecto estamos fortaleciendo, lo último que digo, las modalidades de educación abierta, que es una combinación de educación virtual con en línea, teleeducación, etcétera, con también el estudio en casa, que es el homeschooling, para que tanto las familias como las instituciones públicas y particulares tengan diferentes opciones de modos de estudio y a su vez también de costos y regulación de costos para sus hijos. Gracias. Muchas gracias, Montserrat. Realmente parecería ser que no sabemos cuándo, pero me parece que más pronto que tarde vamos a regresar a la atención semipresencial y la educación va a continuar. Pero tú has dicho acá 3 cosas interesantes. Es importante la intersectorialidad, el trabajo con GATS es fundamental. El tema salud, cómo vamos a manejar esto. Y luego la diversidad de realidades que tiene Ecuador. No es lo mismo una comunidad indígena que una comunidad campesina o la ciudad. Realmente eso es un reto para el Ministerio de Educación en general, para el Ecuador, porque es un país pluricultural, multicultural, plurinacional, y eso realmente es un reto. Muchas gracias. Ruth, para ti, algunas... Sí. No, solo quería agregar que cuando hablamos de lo rural y urbano, siempre metamos lo urbano marginal, porque el urbano marginal es el segmento más desafiante de todos, solamente eso. De acuerdo, esa es una aclaración muy válida, lo urbano marginal, que realmente es una realidad propia con sus propias características. Me acuerdo cuando trabajaba en mediación comunitaria en los barrios de noroccidente de Quito, pude conocer ese concepto de lo urbano marginal, que realmente
tienen sus propios ribetes, sus propias características. Muchas gracias, Montserrat. No sé, Ruth, si tú quisieras agregar algo más a esta pregunta. Tú has dicho ya varias cosas, pero no sé qué probabilidades y riesgos tú ves. Estás con tu micrófono apagado. Ya, ahora sí. Ahí, Sí, una ahí está sola bien. cosa nada más como aporte. Yo creo que tenemos como sociedad de generar un reto bien importante, ¿no? Y es el que tenemos que afrontar la virtualidad en clave de derechos humanos, Jaime. Y yo creo que, ¿cómo lo hacemos? Es decir, entendiendo que que esta virtualidad la tenemos que implementar favoreciendo a los que menos tienen, favoreciendo a los que más lo necesitan y adecuando la virtualidad de acuerdo a las necesidades de aquellos que están en menor capacidad de afrontar las cosas de acuerdo, igual que nosotros. Entonces, si afrontamos esta virtualidad en clave de derechos humanos, vamos a poder ayudar a aquellos que están en los percentiles más bajos de pobreza y vamos a tener la posibilidad de aliviar la situación. Simplemente eso, y nada más decir que claro, a mí me parece en esta línea de pensamiento clave el que hay que afrontar digamos, esta pandemia y hay que afrontar esta nueva posibilidad o este nuevo reto en la lógica de resolución colectiva. Me parece excelente la posibilidad de poder hablar, de poder conectar con los GATS, de poder hablar con las representantes de las nacionalidades y de los pueblos indígenas, porque son ellos y nadie más que ellos los que van a poder explicar cuáles son sus necesidades y no podemos nosotros llegar a imponerles nuestras visiones. Y nada más, bueno, el reto está ahí presente. Es definitivamente una nueva situación distinta, difícil para todos, pero yo creo que si hacemos círculos virtuosos de apoyo a la gestión del Estado en esto, desde también el sector privado, la cooperación y de la ciudadanía, vamos a lograr cambiar realidades, Jaime. Gracias, Ruth. Tú tocas dos temas interesantes. El uno, tomo tus palabras, virtualidad en clave de derechos humanos. Y esto es un gran debate que se está dando. Los e-rights, ya parecería ser que uno de los derechos humanos será el acceso al Internet. Y tú lo has dicho que esto debería ser a favor de los más necesitados. El Estado debería generar políticas públicas sobre esto. Y luego has hablado de una resolución colectiva en equipo para poder generar los elementos más importantes para la educación, siempre considerando estos círculos virtuosos con los sujetos que has determinado. Quisiera tal vez formularles una última pregunta que tendrá dos partes por el tiempo, básicamente. La primera parte es, ¿cuál es la acción real de la población por medios tecnológicos? Y la segunda, ¿cuáles son las alternativas a la educación virtual? ¿Sí? Estas son las dos preguntas. Repito, la acción real de la población por medios tecnológicos. ¿Qué puede hacer la ciudadanía utilizando los medios tecnológicos? ¿Y cuáles son las alternativas a la educación virtual? ¿Sí? No sé, Montserrat. O Ruth, como quieran. Si quieres, Ruth, tú ahora. Pues para invertir. Exacto. A ver, respecto de la acción real que tiene la población, mira, hablando en términos generales, a ver, el acceso a la interacción, digamos, virtual, a mí me parece que va de la mano con la modernidad, ¿verdad? Los medios, las redes sociales, la ciudadanía estamos como cada vez más conectada un poco a Twitter, a las plataformas virtuales como Facebook, al WhatsApp, y eso de alguna manera nos ha ido ya encaminando desde hace tiempo al uso cada vez más de plataformas digitales. Por lo tanto, para aquellos que estamos y tenemos el privilegio, ¿no? Y somos privilegiados de tener acceso a estas plataformas con mayor facilidad, obviamente tenemos más capacidad de interactuar y ahora podremos quizá, ojalá, formar lo que Montserrat decía, esta ciudadanía más digitalizada, una ciudadanía más virtual. Quizá yo le daría la vuelta y diría que el reto está en ciudadanizar la digitalidad, ¿no? ¿Cómo ciudadanizamos la digitalidad de tal manera que podamos nosotros como ecuatorianos ejercer una digitalización responsable?
porque ese también es otro reto que nos viene a nosotros como ciudadanos. ¿Cómo vamos a ejercer responsablemente la digitalización, esta educación virtual? ¿Cómo vamos a hacer? Montserrat hablaba de un problema que solo por eso podríamos hacer un programa entero, del el cyberbullying, hablaba inclusive de la ciberseguridad, es decir, eso también parte por la responsabilidad de ciudadanos. Entonces, ¿cómo hacemos para ciudadanizar adecuadamente la digitalización a nivel nacional, verdad? Y con respecto a otras alternativas de la educación virtual, difícil en este tiempo, sin embargo, Montserrat sí lo ha mencionado y yo creo que, y nuevamente yo retomo lo que quería decir hace un minuto, estaba diciendo, habrá sitios a los cuales sea bastante complicado llegar a la virtualidad. Y yo te digo por experiencia, por mi trabajo con comunidades, hay sitios en la Amazonía que es muy difícil llegar. O sea, es súper complicado y entonces quizá se podría pensar, digo yo, y me atrevo a sugerir, generar radios exclusivamente que están en un punto medio y que puedan llegar a estos sitios de Amazonía como una alternativa a la educación digital o virtual, perdón, y también generar y apoyar a estos canales de televisión locales exclusivamente con un propósito y con un objetivo educacional. Estas son las dos espacios que a mí me parece que me salen en este momento y se me ocurren que podrían ser utilizados como alternativa, obviamente, para aquellos espacios que pueden ser rurales, que pueden ser de pueblos y nacionalidades, que pueden ser la Amazonía, de aquellos que por más que hagamos todos los esfuerzos, de todas maneras va a ser difícil llegar. Yo, como te digo, de mi experiencia, el espacio en la Amazonía es complicadísimo. Y además hay un tema que Montserrat comentaba que es real, es decir, fíjate tú cómo nosotros desde el sector urbano, desde el privilegio, no tomamos en cuenta ciertas cosas que nosotros lo tenemos por sentado, como es el hecho de ir y asistir a la escuela en niños de ruralidad que tienen que ir a pie, en niños que a veces hasta para ir al baño tendrán que turnarse si es que hay baño adecuado o no. Todo eso es una realidad que vive el Ecuador. Entonces, nuevamente, tenemos que pensar en ellos primero y para ver cómo hacemos y salir de este problema y de este reto. Entonces, estas son las alternativas que a mí se me ocurren, Jaimito. Muchas gracias, Ruth. Tú tocas algo que es un debate interesante desde hace muchos años, la ciudadanización unido ahora a lo digital. Imagínate que desde hace 30 años se habla de la necesidad de una ciudadanización, ahora de una ciudadanización unido a la digitalización. Vaya reto, esto es un punto que creo que has puesto muy importante. Y luego las alternativas a la educación telemática, la radio, la televisión, lo has dicho claramente, y luego mirar las realidades. No es lo mismo, realmente, no es lo mismo zonas de la costa, por ejemplo, a las comunidades épera, que la Shuar, esto también que has colocado, realmente es importante, cómo va a ser el acceso para la educación de todas estas personas, que es muy, muy importante. Muchas gracias, Ruth. Montserrat, por favor, señora ministra, ¿qué es lo que propondrías tú? Sí, el punto está en que en efecto vemos que vamos resolviendo poco a poco el primer plano, ¿no? Esto es como la escala de Maslow. El primero son las cuestiones necesidades básicas y después poco a poco vamos subiendo hasta llegar a la necesidad de autorrealización. Entonces, nosotros estamos en la primera base, estamos todavía cubriendo las necesidades básicas, acceso, tecnología, competencias digitales de manejar la computación, que nuestros docentes lo hagan, que lo hagan las familias. Los chicos creo que lo hacen bastante rápido, pero tienen que hacerlo ahora con un sentido crítico y significativo. Pero ese es solo el inicio, es solo el primer piso. En adelante se abre una infinitud, se abre la caja de Pandora del mundo virtual, se abre la inteligencia artificial, se abre la robótica, se abre una cantidad de cosas que se convierten en un desafío infinito y que significa que tenemos que irnos preparando en proyección, porque una vez entrado en ese mundo, ahorita estamos solamente abriendo la puerta y tratando de prender la luz y ver de qué se trata, pero una vez entrado en ese mundo, obviamente ya tenemos que cuestionarnos
cómo formar a esa persona para un nuevo tipo de sociedad, y el rol del docente será otro, porque hay softwares, ya hay softwares ahorita que hacen metacognición, que pueden ir evaluando qué está pensando el niño, cómo está reaccionando, qué comprende el niño, de qué manera hay que volverle a hacer el ejercicio de nuevo. Entonces, ¿cuál va a ser el rol del docente exactamente? ¿Cuál va a ser el rol de la familia? ¿Cuál va a ser el rol del estudiante y las necesidades de cada uno? Es decir, qué habilidades tienen que desarrollar para todo este crecimiento. Incluso las etapas etarias de los niños, que a mí particularmente me da mucha pena, crecen muy rápido. Nosotros teníamos infancia, teníamos juventud y adolescencia, y después adultez. Nuestros niños ahorita los sumergimos en el mundo casi cuando aprenden a ponerse de pie. A veces saben más que nosotros, que podemos estar en la edad adulta. Entonces, todo eso es una ruptura de tiempo y espacio, que significa sentarnos a ver realmente cómo vamos a organizar y canalizar a esta nueva sociedad, que va a ser siempre paralela, porque siempre habrá una sociedad presencial, por supuesto, y cómo hacer que esa sociedad, a su vez, sea también inclusiva. Y cuando hablo inclusiva, no hablo solo desde el punto de vista social, obviamente también, porque no podemos seguir abriendo brechas, pero sí inclusiva, personas con necesidades especiales, personas con necesidades de todo tipo, no solamente físicas, mentales, emocionales, cómo hacer para que favorezca a todos en realidad. Por otro lado, y por eso la pedagogía moderna lo que dice es, ok, ya el cerebro humano, la inteligencia humana ha logrado tanto que ha logrado crear la inteligencia artificial. Entonces, en este momento hay que cambiar radicalmente nuestro enfoque y nuestro énfasis en la pedagogía. La información está en todas partes, solamente hay que desarrollar la habilidad de cómo acceder a la información válida, cómo procesarla y generar servicios y productos, desde muy niños, de acuerdo a su complejidad y nivel. El reto ahora de la pedagogía, paradójicamente, es volver a la persona. Es cómo desarrollar la parte esencial que las personas tenemos que volver otra vez a lo que nos hace personas, y a su vez, por supuesto, los valores que nos fortalecen como personas y como comunidad en la comunicación, interacción. ¿Cómo hacer para desarrollar eso? ¿Cómo hacer finalmente para responder preguntas elementales? Como, ¿qué significa ahora la realización personal? ¿Qué significa ahora la felicidad? ¿Cómo la logro en medio de qué hábitos de convivencia? ¿Qué es ahora ética? ¿Cuáles son los valores ahora que van a priorizar? Y cómo la educación, que tanto decimos, la educación es responsable, sí, de acuerdo, obviamente, pero tenemos que ir hacia ese mundo, pero de la mano con la familia, de la mano con la comunidad, porque nuevamente en este momento de ruptura, de espacio, porque estamos hablando de una educación incluso híbrida, porque la educación virtual vino a quedarse, así volvamos al nuevo escenario de la total presencialidad, la educación virtual es irreversible, vino a quedarse, y más que cuestionarle si es igual de efectiva o no a los parámetros que tenemos de otras formas de aprender, es simplemente entender que estamos en otro escenario y que tenemos que buscar la pedagogía necesaria y también los hábitos de convivencia y los códigos éticos, etcétera, de ese ámbito virtual, y que en adelante vamos a vivir los dos y de manera además diferente a lo que vivíamos anteriormente el ámbito presencial. Creo que eso es así como realmente lo más, pensar un poco más en una gota de proyección, en el sentido de saber que estamos recién en el primer piso y que de allí, abiertas las alas, el vuelo es infinito. A veces eso nos da temor y tenemos miedo al cambio. Si ahorita solamente este cambio, que ha sido fuertísimo, tenemos miedo, no me quiero imaginar cuando empecemos realmente a vivir con la virtualidad siempre presente. Y hay que prepararse para eso, con todos los términos que usaste, Ruth, que ya no me acuerdo qué dijiste, que transversalicemos la ciudadanía, en efecto, totalmente de acuerdo, y tú decías los derechos al acceso, etcétera. Esos son temas de debate que tienen que estar sobre la mesa, sabiendo que hay un corto plazo inmediato, pero sabiendo que viene un mediano y un largo, que es la proyección de qué persona queremos formar para qué tipo de sociedad ecuatoriana, regional y, por supuesto, global. Gracias, Montserrat. Realmente las reflexiones muy interesantes. Has empezado con una caja de Pandora. La educación virtual no va a ser solo la computadora, sino va a ser la inteligencia artificial. Van a ser otros elementos que antes no los habíamos visto. Hablabas de la metacognición.
hablabas de los nuevos papeles que debe tener no solo el docente, la familia, el estudiante, porque a veces parecería ser que la sociedad empieza a culpar a la escuela o a las universidades por lo que hacen los estudiantes, cuando esto es integral. Esto nos has mostrado la necesidad de, nos has dado ideas disruptivas de cómo la educación va a tener que adaptarse a los tiempos y cómo va a ser inclusiva no solo en espacio, en tiempo, sino también en realidades, necesidades especiales. La idea de la educación, en definitiva, lo que yo he entendido es que es dotar de las mismas oportunidades a todos, donde el hijo, ¿no es cierto?, de una persona que tiene posibilidades económicas tenga las mismas posibilidades que el hijo de un campesino y que todos puedan tener las mismas oportunidades en el futuro. Hacia eso va la educación, a descubrir el valor de la persona, de la sociedad, del trabajo. Muchísimas gracias. Monse, yo quisiera aprovechar, ha sido tan interesante la charla que ustedes nos han dado, realmente les agradezco, el tiempo se acaba, pero solo quiero de una manera muy rápida porque tenemos que hacer el resumen y los consensos, pero hay dos preguntas que han hecho que son muy importantes. La una, ¿cuándo se tienen ya claramente la idea de los lineamientos para la fase 2 y 3 y para las nuevas modalidades o posibilidades de educación en casa? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué va a ocurrir con los centros de desarrollo infantil? ¿Qué futuro les espera? Estos son, me gustaría que si brevemente nos puedes explicar. Sí, sí. Estamos listos ya, está totalmente definido, incluso en este comité que les digo de asesoría internacional, que a su vez nos han dado varios estudios y a su vez nosotros también, y analizando y haciendo encuestas en la comunidad, la sociedad, etcétera. Tenemos ya listos los escenarios, los protocolos, los lineamientos, tanto para la fase 2 como para las nuevas modalidades. También están totalmente listas. Lo que no sabemos con exactitud en el sentido del retorno progresivo a clases es la fecha, es cuándo, pero sabemos que pronto. Y en el caso de las modalidades, estamos listos. Vamos a tener esta semana una reunión con los representantes de la educación particular para ponerles, siempre tratamos de tener aquí, por ejemplo, sé que viste que estabas Andrés de Corpeducar y no veo la lista de más, pero siempre tenemos reuniones para ponernos al día y escuchar la retroalimentación de las necesidades de los diferentes sectores. También estamos listos para eso y solamente no lo hemos lanzado del todo porque queremos conversar, porque en este momento ya estamos con educación en casa, en este momento estamos con educación abierta, está todo combinado. Entonces lanzar las modalidades formalmente se va a prestar o puede prestarse, y eso es lo que queremos conversar, puede prestarse a más confusión en la oferta educativa de la educación particular y en el problema que tenemos actualmente en el pago de pensiones. Entonces, queremos consolidar bien y llegar a consensos, justo. Y por otro lado, la segunda pregunta era centros de educación infantil. Así es, el de desarrollo infantil, los centros de desarrollo infantil. ¿Qué futuro les espera? Les espera un buen futuro. Yo sé que durante la pandemia les afectó muchísimo, por supuesto, porque justamente lo que decíamos, las personas decían en esta crisis, ¿para qué pago? ¿Para qué pago un centro si mi hijo no puede ir? Y no tiene sentido, porque ahorita, y aclaremos lo que dice la ley ecuatoriana, la LOEI, dice que es obligación del Estado ofrecer, dar la oferta educativa para niños de 0 años hasta la muerte, más de 100 años si llega. Pero es obligación de los padres solo desde educación básica. Por lo tanto, los niños van a los centros de educación inicial por voluntad de la familia, pero no es obligación, es totalmente opcional. Y eso, claro, ni siquiera creo que se conoce mucho, porque hubiera afectado todavía más. Y los papás lo que lo hacen es para guardar cupo, en el caso de educación particular, etc. Digo que les va a ir mejor, porque obviamente los papás necesitan reactivar sus actividades profesionales, económicas, laborales, y los centros de educación inicial, infantil, son indispensables. Así que el retorno será pronto y empezaremos muy probablemente más bien por ese segmento. Muy bien. Muchas gracias, Montserrat. Mire, yo creo que la conversación ha sido tan agradable, tan útil y sobre todo nos ha presentado tantos retos sobre lo que es la educación, sobre lo que nos espera, sobre la necesidad de trabajar en ello porque es el futuro del país, es el futuro de la región. Creemos que hay
algunos temas interesantes. Vamos a este momento a ver cuáles serían los acuerdos que tenemos, los consensos a los que hemos llegado, y quizá me permitiría tan solo hacer un breve resumen de las posiciones de cada uno de ustedes, y de allí sacaríamos un consenso que luego lo vamos a compartir con muchos actores del país realmente. Montserrat ha explicado algunos aspectos interesantes. Arrancó con los problemas de comprensión lectora, que hay que manejarlos con claridad como un elemento que hay que de alguna manera evaluar. Analizó las alternativas a medios de evaluación. Analizó el bienestar integral, emocional y de salud, la necesidad de erradicar la violencia. El modelo, explicó el modelo Aprendamos Juntos en Casa, la importancia de no parar, de no detener la educación. Además, garantizar el acceso a medios de comunicación, el uso de WhatsApp, por ejemplo. Nos explicó la importancia de la plataforma del Ministerio de Educación, de los recursos, de la búsqueda de cupos. Luego nos explicó la iniciativa del acceso, el acceso a la educación básica, cómo se ha ido adaptando, las debilidades dentro del bachillerato, la competencia de la ciudadanía digital. Nos ha hablado de la necesidad de la ética de las redes. El cambio no es solo formal, sino es de fondo. Y luego nos explicó, básicamente, es probable volver a clases lo más pronto, pero siempre va a ser mixto. La necesidad de entender básicamente la diversidad que vivimos en el país, el tema de entender el consenso de la salud y de la intersectorialidad. Yo no sé, creo que vamos a poner en pantalla los acuerdos. Victoria, tal vez podemos colocarlos. Claro, doctor. En este momento voy a proyectar en pantalla el resumen de las posiciones de cada una de las expositoras para proceder a los traducir consensos. a consensos más concretos. Es esta parte de aquí. Entonces, de acuerdo a las intervenciones de la señora ministra y de la doctora Hidalgo, podemos concluir podemos resumir que con respecto a la primera parte es muy importante tomar en cuenta los factores de pobreza y de acceso a las redes de telecomunicaciones. Doctor, si es que usted prefiere, podemos continuar con usted ¿Sí? a través de Sí, gracias. Bueno, están allí en la pantalla, como ustedes ven, las posiciones que hemos tomado. La pregunta es, ¿a qué consensos podríamos, a qué creen? Yo veo muchos consensos que tenemos acá. La necesidad de redefinir la educación, la posibilidad de la intersectorialidad, ¿no es cierto? Hay muchos temas. Lo que me gustaría es que ustedes lo pueden ver ¿no es cierto? Lo pueden ver. Y este sería el objetivo de llegar a los puntos de consenso. Ahí está. Hay algunos puntos de consenso, definitivamente. No sé si Montserrat o Ruth quisieran indicar alguno. Yo pensaría primero la necesidad, por ejemplo, de replantear la educación. Era como el primer punto, Sí, donde se estoy de puedan acuerdo. mirar las nuevas realidades. De acuerdo. Replantear los modelos de enseñanza, quizá. Los modelos de enseñanza, ¿de acuerdo? Sí, los modelos de enseñanza y también recordar esa pregunta tan esencial, en verdad, ¿qué tipo de educación para qué tipo de sociedad? Porque otro creo yo que de los puntos que debería estar en el consenso, que ha sido como un eje transversal permanente, es el hecho de asegurar, pensar más en país, desde el ámbito del Estado, desde el ámbito de la sociedad, del sector privado, de todos.
para poder llegar justamente a consenso, pero pensar más en nosotros que en cada uno por separado, como país. Eso es muy importante, es decir, la educación, ¿para qué? ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a construir? Y esto es muy importante. Quizá un segundo consenso era la modalidad de la enseñanza, que ya no será solamente presencial, sino que la virtualidad llegó para quedarse. Así es. Es ahí el concepto de la ciudadanización de la virtualidad, no sé. El Sí, vale concepto la de la pena. ciudadanización también. Había otro concepto Y todos que los, trabajaban los derechos de Sí, acceso a lo digital. afrontar la virtualidad en clave de derechos humanos. Podría ser. sí. Afrontar la virtualidad en clave de derechos humanos. Porque si la afrontamos en clave de derechos humanos, estamos entendiendo que dentro de los derechos humanos está el acceso a la educación, el acceso a la Así información, es. todos, ¿no? Entonces, engloba Muchos todo. elementos, muchos derechos humanos y Claro, ahí claro, engloba la ciudadanía digital que hablábamos, ¿no? Esa y necesidad engloba de la ciudadanía digital. convivencia, de todo. Sí, esto es muy importante. Un, un tercer consenso, tal vez el tema de cómo el Ecuador ha abierto, a pesar de los problemas y todo, una educación dentro de la diversidad, que habrá que mejorarla, que habrá que mantenerla, pero el Ecuador ha manejado la educación dentro de la diversidad. No sé. Pero quizá fortalecer, más bien fortalecer, porque sí ha manejado, pero yo creo que ese sí es un tema que hace falta Hay que fortalecer. mejorarlo, robustecerlo, tal vez. Claro, fortalecer, sí, fortalecer la educación en diversidad, De acuerdo. En equidad, en en inclusión equidad e inclusión. y obviamente Claro, ¿Y qué calidad, pero decía? la calidad muy relacionada a estos componentes, ¿no? Que a veces nos vamos solamente a un enfoque un poco muy técnico de los indicadores y se nos olvida todas estas variables. sí. A mí Quizás me también, gustaría, sí, dale. no, también lo que hablábamos, la intersectorialidad. Eso. La educación finalmente es responsabilidad de todos, pero cómo generar todos los mecanismos o políticas públicas para que de verdad logremos esta intersectorialidad y también la interacción entre los diferentes sectores de la sociedad. Me refiero no solamente a intersectorialidad de salud, con educación, con obras públicas, sino entre los diferentes actores que mencionábamos antes y sectores. Perfecto. Yo ya lo redacto. El señor mediador tuvo un par de problemas técnicos. Esperémosle un momentito. Y quizás otro gran reto, yo siempre, Ruth, estando ahorita, porque digo, Jaime, no sé si nos escucha, el tema de definir también mecanismos para que las políticas públicas, una vez consensuadas, puedan realmente ser sostenibles y tengan continuidad a lo largo del tiempo, porque necesitamos urgente, para cualquier objetivo, superar las coyunturas. Nosotros vivimos en saltos maratónicos y gincanas de coyuntura en coyuntura, dando brincos y saltos, tratando de sobrevivir hasta llegar a la siguiente. Yo creo que deberíamos decir que los mecanismos de las políticas públicas, que los mecanismos de las políticas públicas sobrepasen las ideologías y las coyunturas. Sí, totalmente. Así debería ser. Intereses y coyunturas. Exacto. Que los mecanismos de las políticas públicas, que los mecanismos de las políticas públicas de educación sobrepasen las coyunturas, las ideologías y algo más que dijiste, otra palabra que me pareció. Porque muchas veces se obedece a intereses muy justamente coyunturales, pero también particulares. O sea, Exacto. de los grupos, de las personas, de los partidos. Exacto. Sobrepasen las ideologías, las coyunturas y los intereses. Lo que pasa es que lo ideal debería ser que ya a propósito de esta pandemia, la sociedad evolucione de alguna forma a tal punto que logremos ya diseñar políticas públicas transversales, es decir, que que formen un establishment, si tú quieres, no sé, llamarlo así, en donde, por ejemplo, hayan líneas gruesas, que no importa la ideología de quien se siente en el poder, digamos, pero que tiene que respetar. Y entre una de ellas son básicos los derechos humanos, el género, la inclusión, la equidad, es decir, que cualquier
gobierno que se siente sepa que las políticas públicas en educación son primero, la salud es primero, etcétera. O sea, Exacto. creo que deberíamos forzar ya, a propósito de la pandemia, ese salto cualitativo social, Y creo que yo. hay además una definición clara de lo que ya se estableció y que no es que cada persona que viene Vuelve a cambia. rehacer y luego sí, que ese es el Hay un problema poquito, que hemos tenido. sí, hay un poquito el punto 4, no sé si valdría la pena separarlo, digo, porque cuando Hacerlo hablábamos dos, sí. de intersectorialidad hablábamos más bien de una especie de corresponsabilidad y participación de los diferentes sectores para justamente llegar a consensos y acuerdos. Y este sería como el primer paso para el 4, es un paso para el 5. Pero también va de vuelta, porque una vez que tienes las políticas públicas, gracias a la intersectorialidad, esta corresponsabilidad, se puede implementar la política pública. Correcto, estoy de acuerdo. Em, Lo que siempre dice, por ejemplo, autores como Brunner, es que siempre el sector, la sociedad, con todos sus actores privados y no, de cualquier índole, pero la sociedad, la academia y el Estado tienen que estar permanentemente en una los círculos virtuosos. Los círculos virtuosos que son tan necesarios. A mí lo que me está faltando ahí es cómo hacemos, sino que no sé cómo redactar. El tema de que, por ejemplo, la educación virtual post cuarentena, la educación a futuro, debería tomar en cuenta también medidas de mitigación de círculos de violencia, porque yo creo que eso es importantísimo y básico. La violencia está acabando con nuestra sociedad, porque una sociedad violenta no es una sociedad que progresa, es una sociedad que produce ciudadanos violentos después con todo lo que eso Sí, significa. doctora, ahí se le oye bien. Ahí estoy, gracias. Tuve Ya, una de las debilidades del sistema virtual, se cayó uno de mis... Así que felizmente tengo dos, así que ya pude ponerme con el otro. Muy bien, avanzamos 5, wow. Y estamos ahora con el 6, estamos con definir... Y yo lo que estaba diciendo, Jaime, es que a futuro deberíamos pensar también cómo hacer que la educación de alguna manera promueva la erradicación de los círculos de violencia en los espacios de educación. Ya. O sea, que las políticas públicas de educación promuevan la erradicación de la violencia en los espacios de educación, porque eso también hemos visto, ¿no? Cuando hablamos de violencia, hablamos de un montón de formas de violencia, no solamente de los profesores de sus estudiantes, sino de cyberbullying, Claro. que hablábamos cerrado hace un momento. No sé si podemos poner algo así, no sé. Es decir, necesitaríamos tal vez de construir políticas públicas para manejar, ¿no es cierto?, los nuevos fenómenos que de alguna manera tiene que enfrentar la educación, el acoso cibernético, la ética de las redes sociales. Y la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar. ¿Cómo manejamos eso a través de la educación, pero también cómo la controlamos y hasta la sancionamos? Correcto. Estamos hablando aquí básicamente del Sistema Nacional de Educación hasta bachillerato, o estamos incluyendo educación superior. Yo creería que cuando hablamos de educación hemos visto muchas experiencias de acoso cibernético, de violencia y de todo, inclusive en las universidades. Ah, no, me refiero ahorita para los consensos. Para los consensos en general, de la educación que puede ser inicial, media y superior. Sí, porque ahí quizás en educación superior yo encuentro que si bien ha habido reformas en la ley, se ha buscado, se ha mejorado, sin embargo todavía falta fortalecer mucho los ecosistemas para investigación, para generación de conocimiento, para fundamentar las ciencias y por ende la enseñanza de las ciencias. Por ejemplo, estoy hablando en educación superior, que el reto es un poco diferente. Y también sería necesario hablar, pero quizás eso esté en el primer consenso, qué tipo de educación requiere nuestra sociedad, y ahí se abren las diferentes líneas de acuerdo a los niveles, ¿no? Quizás son subtemas del punto 1, pero no podemos dejar a un lado el tema de la educación para preparar a las personas para insertarse en la vida laboral, por ejemplo, que tiene gran importancia el bachillerato técnico en nuestro país y el bachillerato técnico agropecuario y en todas las líneas de bachillerato técnico. Y esa vinculación, y ahí viene la intersectorialidad de nuevo, esa vinculación indispensable entre el bachillerato y la educación de bachillerato técnico y, por ejemplo, el sector privado.
Ahora, a mí me parece que dentro de estas 6 líneas, yo creo que Ajá. son líneas gruesas que yo creo que en un momento más de construcción, ya más al detalle del consenso, pueden Desarrollarse. irse desarrollando, porque si tú ves de las 6 que acabas de mencionar, de cada una de ellas tenemos sus temas de todas maneras. Muchísimos, muchísimos subtemas. Y algo que acaba de decir Montserrat que es tan importante, es decir, ¿qué educación, qué queremos lograr con la educación? ¿A dónde queremos ir? Es decir, ¿solo vamos a educar para un cartón o vamos a educar para un desarrollo distinto, para igualdad de oportunidades? ¿A dónde queremos ir? Y ese es un punto fundamental, desde el pre-kinder o desde la educación inicial hasta la superior. De acuerdo. Dice Ruth, yo creo que en verdad cada uno de esos es motivo de todo un capítulo completo de Una tesis. consenso. Sí. Una tesis. Bueno, creeríamos que esos son los puntos más importantes y la verdad es que ha sido, voy a utilizar la palabra que decía Ruth, pero ha sido un privilegio poder conversar con ustedes un tema tan acuciante, tan importante como la educación y llegar a mirar diferentes perspectivas y tener al menos 6 pilares que pueden servir de base para un consenso en el presente y en el futuro. La educación del presente, del post-cuarentena y quién sabe en 20 o 30 años. Es decir, los retos que deberemos aprender y deberemos aprender a manejar. Y la educación será eso, ayudarnos a igualdad de oportunidades y a manejo de cosas que nadie esperaba. Eso creo que es muy importante. Muchas gracias a Montserrat Kremer, colega, amiga y ahora ministra. Y muchas gracias a mi amiga, colega Ruth Hidalgo también por esta gran posibilidad de conversar y de llegar a consensos. Realmente esto es muy valioso para el país. Muchísimas gracias. Gracias a la Cámara. Ha sido un placer. Gracias, Jaime, Montserrat, un gusto. Gracias a la Cámara, a todos quienes nos han acompañado. Un saludo fraterno. Y sigamos desarrollando estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido realmente muy importante. Adiós.